de Demócratas, Matías Walker, quien desde su época de diputado que presentó un proyecto de ley para regular las sociedades anónimas, si no recuerdo mal, desde el año 2014. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Hola, Matilde. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, estamos bastante consternados con todo lo que ha pasado ayer, porque nadie espera que su hijo vaya al estadio y no vuelva nunca más. Es lo que pasó con dos jóvenes, y la respuesta de la NFP ha sido que está pidiendo a los legisladores esta ley que define el Registro Nacional de Hinchas, y ahí parece que las responsabilidades terminaran. ¿Cómo lo ve usted y efectivamente qué pasa con ese proyecto? A ver, dos cosas. Yo valoro que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, hable de crimen organizado. Sí. Yo lo vengo planteando desde el año 2023, cuando aprobamos la ley que le da mayores facultades tanto a las policías como a los fiscales para perseguir el crimen organizado. Yo dije en aquella oportunidad, esto va a servir para que las barras bravas sean declaradas organizaciones criminales. Yo lo conversé con el ministro Cordero, imagínense, esta semana, el día martes, antes de que ocurriera esta tragedia, y coincidimos en esta necesidad. Con mayor razón, después de los graves hechos del día de ayer, que le costaron la vida a dos personas muy jóvenes, hay que perseverar en declarar a las barras bravas como organizaciones criminales. Yo espero que esto venga acompañado de acciones legales, de querella. ¿Qué es lo que permite? Porque la gente se está preguntando, ¿qué sacamos con declarar a las barras bravas organizaciones criminales? Bueno, primero estamos hablando de penas de cárcel, penas mayores a 5 años y 1 día. Y segundo, técnicas especiales de investigación, vale decir, más herramientas a las policías y a los fiscales para poder investigarlos como crimen organizado. Y quiero responder derechamente a la pregunta, Matilde, porque tiene razón el ministro Cordero. No hay ninguna reforma legal que se necesite para enfrentar a las barras bravas como crimen organizado, porque esa ley la aprobamos el año 2023. De ahí que yo vengo desde aquella época insistiendo en esta idea. El Registro Nacional del Hincha ya se está implementando a través de un plan piloto. No es necesario una reforma legal para poder implementarlo. ¿Por qué? Porque hoy día los clubes ya tienen el derecho a admisión. Ellos determinan, los organizadores del espectáculo, quién puede ingresar o no a un estadio. Segundo, en virtud de la ley de tratamiento de bases personales, de datos personales, que ya aprobamos, se establece en virtud del principio de finalidad que se pueden utilizar los datos personales de las personas bajo consentimiento. Yo me inscribí como hincha, al igual que muchos hinchas del fútbol, en el registro de hinchas, y uno consciente en la utilización de sus datos personales. ¿Para qué? Para verificar que personas que tienen prohibición de ingreso nunca más entren a un estadio. Yo además, en la reforma a la ley de violencia en los estadios, estoy proponiendo, y hay una indicación mía, para que eso esté establecido por ley, para que el día de mañana esto no se judicialice. Lamentablemente eso fue rechazado en la Comisión de Deporte, pero nosotros vamos a insistir en nuestra indicación, que es muy importante. Pero no es necesaria la reforma legal, y en esto quiero ser enfático, para ampliar las medidas de seguridad, el control biométrico, el reconocimiento facial, torniquetes. Ustedes vieron las imágenes, las acaban de mostrar Matilde y Nicolás. Obviamente no pueden guardias de seguridad, algunos de ellos que son prácticamente adultos mayores, poder contener una turba, una avalancha humana que está organizada para entrar al estadio sin entrada o porque tiene prohibición de acceso. Los torniquetes son fundamentales. Sí, senador, una duda, porque son los medios mecánicos que impiden estas avalanchas. Porque, claro, y el tema de las turbas también lo vamos a conversar aquí con Nicolás, pero respecto a la ley de registro de hinchas, usted dice se está aplicando en forma escalonada. Yo recuerdo que después de lo que ocurrió el año pasado, iba a ser obligatorio y iba a ser una condición para la realización de los partidos, y eso fue lo que finalmente se echó para atrás. ¿Eso se puede reponer? Así es. La NFP, de hecho, así lo pide.
Sí, está bien, pero lo que yo quiero decir es que esto se implementó, como ustedes recordaban bien, como plan piloto, y se dijo que para algunos partidos iba a ser requisito el registro nacional de hinchas, y por eso es que miles de hinchas nos enrolamos y entregamos nuestra cédula de identidad, nos sacamos una foto para poder ser identificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a seguir adelante con nuestra indicación para que esto esté establecido por ley. Ahora, la pregunta suya, ¿es necesario una ley para implementar el Registro Nacional de Hinchas? Categóricamente no, porque la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol hoy día ya contempla el derecho de admisión y la Ley de Protección de Datos Personales permite, bajo el consentimiento de la persona que se registra voluntariamente en esa base de datos, poder consentir en la utilización de datos personales. Senador, dentro de los últimos años, la última década, sí ha existido una voz que llame desde el mundo político a la necesidad de reformar el control que se tiene sobre la sociedad anónima de usted. Y por lo mismo cabe preguntarle, lo señala usted, ¿existe la posibilidad de tener el registro nacional de hinchas? ¿Existen medidas físicas como puede ser bien el torniquete, el pistoleo de los carnets de identidad, algo que se ha avanzado en el tiempo? Ahora, usted también lo sabe, es algo que no siempre se implementa y cuando se implementa no se hace de la mejor manera. Usted daba el ejemplo que muchas veces se piden, por ejemplo, guardias de seguridad y son adultos mayores que están haciendo simplemente un pituto para ganarse algunas lucas el fin de semana. ¿Qué medidas se puede tomar para finalmente poder estar encima de la sociedad anónima, en su mayoría que controlan los clubes, al menos los tres grandes del fútbol chileno, y ver que finalmente cumplan las medidas que tienen a la mano, como lo dice usted, el Registro Nacional de Hinchas, como obligarlos a tener presencia de guardias de seguridad que realmente sean guardias? Efectivamente, Nicolás, nosotros en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, que aprobamos hace algunos años, establecimos la responsabilidad solidaria de los clubes, organizadores de los espectáculos y de los representantes legales de esos clubes cuando ocurran hechos de violencia o ocurran delitos sin que se hayan empleado diligentemente las medidas para poder prevenir esos delitos. Eso está en la ley y yo espero que se investigue si efectivamente los organizadores de los espectáculos han empleado diligentemente con todas las medidas de prevención que exige en este caso la autoridad. La única forma en que se evitaron avalanchas humanas en Europa que produjeron cientos de muertos, ustedes se acuerdan la final de la Copa UEFA por allá por el año 85. La mayor cantidad de muertes en la historia de los estadios se produce precisamente por esa avalancha humana, por aglomeración. Entonces, de ahí que sea fundamental el torniquete para que sea una máquina y no un guardia de seguridad que no tiene toda la fuerza para repeler a estas turbas, el que habilite el ingreso a los estadios, verificando que la persona no tenga una prohibición de acceso, que sea afectada por el derecho de admisión, el reconocimiento facial, de manera que dentro del estadio se puede identificar a estas personas que ustedes están mostrando en las imágenes y aplicarles derecho de admisión, ponerla a disposición de la justicia y ver qué organización criminal está detrás, quiénes financian a estas organizaciones criminales que lo único que no les importa es el fútbol y que en lo concreto han logrado impedir que 45.000 personas que tenían su entrada comprada puedan ir a un partido de fútbol el próximo domingo. Senador, usted lo señalaba, evidentemente es una situación que preocupa, pero que tiene una particularidad. El fútbol convoca 45.000 personas. La gente lo siente muy propio, los equipos de fútbol, pero no deja de ser un evento organizado, hablemos utilizando como ejemplo el partido de ayer, un evento organizado por un privado como es la Confederación Sudamericana de Fútbol, no es un ente estatal, donde participa otro privado como es Colo-Colo y donde la seguridad dentro al menos del estadio
la pone el club organizador. ¿Cómo hacer convivir un fenómeno social que puede convocar a 40.000 personas y hasta dónde puede tener participación de resguardo dentro del estadio, ya hablando de lo que pasó durante el segundo tiempo, por parte de Carabineros, como fue durante mucho tiempo, durante los años 2000? Usted lo recordará, ahora este año no se han podido realizar ningún clásico, ni ninguno de los dos superclásicos programados, pero el año 2006 en el Estadio Nacional se dio una final con mitad a la barra de la U, mitad a la barra de Colo-Colo y se pudo realizar. Efectivamente, Nicolás, y la pregunta es muy pertinente porque nos permite derribar un mito. Algunos creen que Carabineros salió de los estadios en virtud de la ley, y eso no es así. Hoy día Carabineros, en términos operativos, es el que determina dónde estratégicamente es mejor que esté ubicado. Generalmente Carabineros estima, con contingentes limitados que tienen, porque los vecinos piden más carabineros en los barrios por razones obvias, ¿no? Porque esto es un fenómeno delictual que está extendido en todo el país, que Carabineros esté en las inmediaciones de los estadios, en los accesos. Este turbazo se produjo ayer en los accesos del estadio, y que los guardias estén dentro del estadio, ¿no? Pero hoy día tenemos una nueva ley de seguridad privada que se hace cargo de esto con mayores exigencias. Nosotros, por ejemplo, a veces en los recitales vemos guardias de seguridad muy bien equipados, en el fútbol no tanto. Entonces, por eso es tan importante la responsabilidad del club organizador. Pero como es un asunto también de seguridad pública, la presencia de Carabineros es insustituible, los informes de Carabineros son muy importantes, y por eso tenemos hoy día un ministro de Seguridad hablando de esto, como es lógico, ¿no? Porque esto ha conmocionado a todo el país, están las herramientas legales y se pueden ejercer para evitar que tragedias como la de ayer vuelvan a ocurrir. Senador, el gobierno también ha sido criticado por la acción del delegado, por también la líder de Estadio Seguro. ¿Hay alguna reunión citada por parte del gobierno que ustedes le quisieran pedir para el próximo nombramiento de la persona que suceda a quien lideraba Estadio Seguro, que tenga el expertise, el conocimiento y las capacidades? Sí, bueno, yo no quisiera convertir esta tragedia en una disputa de gobierno de oposición, pero sí me preocupa lo que salió hoy día al diario La Segunda, ¿no? Que el delegado presidencial habría entregado el informe con la exigencia solo 2 horas antes de esta tragedia. Bueno, eso tiene que aclararse, y si efectivamente hay responsabilidades individuales, también se le tiene que pedir el cargo al delegado presidencial si es que hubo negligencia, ¿no es cierto?, en ese procedimiento. Respecto al programa Estadio Seguro, mire, yo creo que la salida de Pamela Venegas no va a aportar ni va a restar nada, porque el problema es la estructura de ese programa. Es un programa muy limitado dentro del ministerio, que no tiene las capacidades humanas, ni físicas, ni financieras para poder hacerse cargo de este problema con la entidad que tiene. Por ¿Debiera desaparecer entonces? Yo creo que debe ser reemplazado este programa del Ministerio por una Agencia Nacional de Seguridad en los estadios, que trascendiera los gobiernos de turno, que pudiera tener autonomía para fijar políticas de corto y largo plazo en interacción con la Agencia Nacional de Inteligencia, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones. Pero el programa Estadio Seguro, exactamente lo que usted decía, esto le quedó grande hace mucho tiempo. En este tema de los turbazos, por ejemplo, si hubiera la inteligencia aplicada a esto, se hubiera podido ver fácilmente, porque estaban convocadas por redes sociales, como siempre se hacen. Así es, por fuentes abiertas, como dicen los expertos de inteligencia, claro, por redes sociales, porque esta gente, ¿qué es lo que hace? Hace aspaviento de su poder, anuncia que va a ser un turbazo y lo hacen efectivamente. Entonces, claramente hay que dotar a este organismo de mayor inteligencia, mayor capacidad de anticipación, siempre en coordinación con nuestras policías y el Ministerio Público, para, como estamos hablando de crimen organizado,
utilizar las técnicas especiales de investigación que establece la nueva ley del 2023 para investigarlos y sancionarlos con pena de cárcel a estos delincuentes como crimen organizado. Senador, usted le ha tocado, debido sobre todo en particular por esta reforma a la ley de sociedades anónimas que está, esperemos, tan cerca de ver la luz. Me imagino mucho diálogo con los dirigentes en particular de Colo-Colo, de Universidad de Chile, los dos clubes más convocantes del país, y que más problemas han tenido con esto. ¿Se soluciona? ¿Cuál es la disposición que tienen ellos en particular por finalmente ponerle el cascabel al gato? Porque más allá de buenas intenciones, esto es un problema que en gran medida se soluciona con medidas económicas, lo decíamos, por ejemplo, la implementación de cámaras biométricas, la implementación de guardias realmente de seguridad. Efectivamente, Nicolás, mira, yo creo que la gran ventaja que puede tener el aprobar la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que hemos promovido y que ya se aprobó en general en el Senado y que esperamos votar las indicaciones las próximas 2 semanas, así lo anunció la presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, es separar las aguas entre la federación y la liga local. Nosotros queremos que desaparezca la NFP y que sea reemplazada por una liga local que va a tener más fiscalización, porque va a ser fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, por el IND, vamos a saber quiénes son los dueños de los clubes, separar la federación de la liga, evitar que los representantes sean dueños de los clubes o que sean dueños de más de un club, como ocurre hoy día, terminar con ese conflicto de interés que repercute lamentablemente en este problema estructural que tiene el fútbol chileno y que arrastra también a situaciones de violencia por falta de capacidad organizacional para poder anticiparse a estos hechos y tomar las medidas en forma oportuna. Se tocan muchos intereses ahí, senador. Usted sabe que ha sido bien difícil sacar esta ley. Ha costado un mundo, Matilde. Imagínense que yo presenté este proyecto en 2016 en la Cámara de Diputados, lo aprobamos en 2018 para el Mundial de Rusia. Logramos aprobarlo en general. Ha costado un mundo ponerlo en tabla en la Comisión de Constitución. Por eso yo celebro que la nueva presidenta, la senadora Paulina Núñez, desde el primer día anunció que lo va a poner en tabla. Vamos a votar estas indicaciones que hemos trabajado en forma conjunta con varios senadores, como el senador Sebastián Keitel, también con el ministro Jaime Pizarro. ¿Y ese sería el último trámite? Eso permitiría aprobar el proyecto en segundo trámite con los cambios, después estos cambios tendrían que ser ratificados por la Cámara de Diputados. Pero ahí hemos tenido muy buen diálogo con la diputada Erika Olivera, la diputada Marisela Santibáñez, el diputado Zulantay y otros, para que ellos puedan acoger estos cambios y tener una nueva ley de sociedades anónimas deportivas el primer semestre de este año, que pueda terminar con todos los conflictos de interés y que termine separando definitivamente la federación de lo que es la liga local. Esperemos que lo que ocurrió ayer no sea en vano y que permita sacar adelante proyectos como este finalmente. Senador Matías Walker, le queremos agradecer junto a Nicolás la conversación a esta hora de la tarde sobre este tema tan importante, así que muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Igual a ustedes, Matilde, Nicolás, muchas gracias. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Hacemos un alto y ya estamos de regreso.